Habíamos dicho que esta unidad funcional como objeto complejo estaba formado por partes privativas y partes comunes. Las partes comunes, como bien dijimos, eran propiedad de todos los propietarios. Esto generaba la consulta, de cómo se mantiene este sistema de la propiedad horizontal como derecho real. Se va a mantener a través de las expensas o gastos comunes. Los gastos comunes son aquellos gastos que originan el mantenimiento, la conservación, y las innovaciones y la administración de las cosas y partes comunes. ¿Qué pasa con las partes privativas? Con respecto a las partes privativas, cada propietario deberá hacer los gastos de conservación que le correspondan a cada uno por las partes privativas que tengan de sus unidades funcionales. Estos gastos comunes se van a clasificar en gastos comunes ordinarios y gastos comunes extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia básica entre ambos? Sencillo, los gastos ordinarios son aquellos que están establecidos por el reglamento y por la ley. Y los gastos extraordinarios serán aquellos que estarán fijados por la asamblea de propietarios. O sea, la asamblea de propietarios es aquella que va a fijar los que serán llamados gastos extraordinarios. Generalmente serán aquellos provocados por las renovaciones, las modificaciones, las innovaciones de las cosas y partes comunes contemplados a partir de los artículos 20 y 51 y siguientes en cuanto a las mejoras y obra nueva. Dicho esto, tenemos que hacer una breve mención a la naturaleza jurídica de las expensas. Con respecto a esta mención de la naturaleza jurídica de las expensas, tenemos que decir que hay dos grandes corrientes: aquellos que piensan que son obligaciones propter rem y aquella otra teoría que dice que son cargas reales. Independientemente de la postura que cada uno pueda tomar con respecto a esto, es importante saber que las expensas no pueden ser abandonadas por parte del propietario. Esto quiere decir que uno, para no pagar las expensas, no puede abandonar la unidad funcional. Igualmente va a seguir a su cargo las expensas adeudadas, o sea, las expensas que mientras fue propietario de la unidad funcional se fueron devengando, y por más que transfiera la unidad funcional seguirá estando a su cargo esas expensas adeudadas, como también estarán a cargo del nuevo adquirente. Por ende, como esta imposibilidad de abandono no es una de las requisitos exclusivos que pueden tener las obligaciones propter rem, porque el único requisito que tiene la obligación propter rem o carácter esencial es la ambulatoriedad, algunos autores sostienen que es una obligación propter rem. Otros autores sostienen que, como no se traslada con la cosa exactamente de la misma manera como la tenía la obligación el anterior titular, uno podría decir que aquí entonces no hablaríamos de técnicamente una obligación propter rem, sino de una carga real. Depende de si utilizamos el artículo 2049 o si utilizamos el artículo 1937, dos artículos que hablan sobre cómo se transmiten este tipo de obligaciones. El 2049 dice que las expensas se transmiten en cuanto a la obligación de pago de manera directa del anterior titular al nuevo titular, y este nuevo titular responderá con todo su patrimonio. Y el 1937, que tiene que ver con las obligaciones que transmite el poseedor, ahí nos aclara la ley que esa obligación se transmite, pero el nuevo poseedor responde solo con la cosa y no con todo su patrimonio. Depende de dónde uno se pare con respecto a esta postura, podrá decir si es una carga real o una obligación propter rem. Independientemente de esta situación, tenemos que decir que los obligados al pago de expensas son los propietarios, y sin dejar afuera de estos a los poseedores por cualquier título. Aquí también la doctrina ha generado una discusión si la posesión tiene que surgir de un título o si ser poseedor por cualquier título está diciendo de que puede ser cualquier tipo de poseedor y no los tenedores. Esta también es una posición que uno debe
tomar en relación a lo que opina la doctrina, esta cátedra entiende que estamos hablando de cualquier tipo de poseedor, sea que tenga o que no tenga título en relación a esa posesión. ¿Cómo contribuyen los propietarios al pago de las despensas? Todos contribuyen por todos los gastos que origine la cosa común, salvo que el reglamento establezca algo contrario. ¿En qué proporción? En la proporción que establezca el reglamento en la parte respectiva a expensas. Puede establecer que sea una proporción similar a la proporción que tiene cada propietario sobre su unidad funcional, o puede ser una proporción, un porcentaje totalmente distinto. Como es un contrato, el reglamento, se pueden establecer otro tipo de cuestiones en relación a cómo contribuir a las expensas comunes. ¿Qué hacen aquí los propietarios? Y bueno, los propietarios tienen este sistema de solidaridad, de contribución al pago de lo que origina el mantenimiento de la cosa común. Si quisieran no pagar algún tipo de gasto que piensan que no le corresponde por la no utilización y demás, tendrán que proponerlo en la asamblea, y en esa proposición de la asamblea tendrán que tener unanimidad, modificar el reglamento y demás para que ese concepto no les sea cobrado en la expensa. Obviamente, si no tiene la unanimidad, tendremos que pensar en poder asistir a la justicia y hacer algún tipo de reclamo con respecto al reglamento como contrato que es. ¿Cómo se cobran las expensas una vez adeudadas, o sea, devengadas y no cobradas? Si estamos dentro de una propiedad horizontal, o sea, un consorcio de derecho, reglamento inscripto, se cobrará a través del juicio ejecutivo. El certificado de deuda emitido por el administrador y certificado por el Consejo de Propietarios, si lo hubiere, es título ejecutivo. Si no tenemos Consejo Propietario, el certificado de deuda solamente será emitido por el administrador. ¿Qué pasa cuando tenemos consorcios de hecho? Esto quiere decir que todavía no tengamos propiedad horizontal debidamente constituida por no tener el reglamento inscripto. Ahí la deuda de expensas se cobrará a través de un juicio declarativo.